que en ambos aspectos hay que, obviamente, elaborar la visión y la misión, lógicamente, en relación a lo que la institución educativa espera y también, obviamente, las políticas estratégicas de nuestro país. Ya tenemos claro, bajo toda circunstancia, que debemos actuar sobre los propósitos de la gestión escolar, que vienen a ser, como ya lo sabemos, que es mantener a los estudiantes en su permanencia en el sistema educativo hasta el final de su trayectoria y, lógicamente, la formación o el desarrollo integral de los estudiantes. Estos dos elementos que se convierten para los compromisos de gestión escolar en el CGE1 y el CGE2 correspondientemente. Por eso es que cuando hemos comenzado a realizar el análisis, el diagnóstico para que una institución educativa funcione adecuadamente, hemos comenzado en la comprensión de los CGE1 y CGE2. En tal sentido, lo que estamos observando en la pantalla no es otra cosa que los tres grandes bloques que corresponden al diagnóstico del PI. Habíamos mencionado que si yo quiero ver los resultados de la gestión, entonces tengo que buscar y orientarme al CG1 y al CG2. Si yo quiero plantear o identificar cuáles son las condiciones para que pueda funcionar adecuadamente la institución educativa, que ciertamente va a alimentar para que pueda darse los resultados de la gestión, entonces tengo que mirar el CG3, el CG4 y el CG5. Y también, si quiero ver cómo afectan las características de mi entorno, entonces debo mirar también el 3, el 4 y el 5. Entonces, si hablamos que el primero viene a ser los resultados de la gestión, el segundo vendría a ser las fortalezas y debilidades de la IE, y el tercero serían las oportunidades y amenazas. En otras palabras, tanto el segundo y el tercero, como ustedes los pueden observar, ¿no? en esta imagen, tanto en el segundo como en el tercero, vamos a realizar la identificación de las fortalezas y las debilidades para el 3, el 4 y el 5, y las oportunidades y las amenazas también para el 3, el 4 y el 5. De los que ya hemos trabajado alguna vez el PODA, sabemos que ciertamente si me refiero a fortalezas y debilidades, me estoy refiriendo a las circunstancias o hechos internos propios de la institución educativa que motivan o mueven o dificultan o presentan algún inconveniente para que puedan trabajarse adecuadamente. Son internas, por lo tanto son delicadas. Y si nos vamos a las oportunidades y amenazas, ya lo sabemos, son externas, por lo tanto también tienen su alto nivel de gravedad. En este hecho, por ejemplo, del diagnóstico, las características del entorno del IE son externas. Por lo tanto, lo que suceda externo a la institución educativa va a afectarle lógicamente a los resultados de la gestión. Por eso es muy importante hacer ese análisis. Igualmente, si en mis condiciones de funcionamiento estamos con algunas debilidades internas, lógicamente tendremos problemas con los resultados de la gestión que apuntan al CG1 y al CG2. Visto de esta manera, estimados amigos, podemos decirnos el propósito que queremos plantear para este diagnóstico. Y era, ¿no? En cuanto a los aprendizajes de las y los estudiantes del CG1 y el CG2, tanto del desarrollo del aprendizaje integral como su acceso y permanencia. ¿Cómo estamos? Y planteamos rápidamente un recojo de análisis e información. Y habíamos mencionado que teníamos dos características importantes para realizar el diagnóstico. Uno que es cuantitativa y otro que es cualitativa. Ambas se tienen que dar. En tal sentido es mixta, ¿no? Lógicamente. Entonces, lo que se invita primero, habíamos comentado en el anterior, es que se desarrolle primero la parte cuantitativa para que quede el dato numérico y de pronto puedes obtener información de una manera más rápida. En tal sentido, se planteaban algunas preguntas básicas. Una de ellas era que cuáles son las fortalezas y debilidades en cuanto a los resultados de la evaluación conducida por los docentes o los resultados de las evaluaciones conducidas por las evaluaciones estandarizadas. Habíamos conversado, incluso habíamos revisado que para obtener esta información no solamente era de la evaluación que nos podrían proporcionar los docentes a través de recojo de la nota de los estudiantes, que están en las actas de evaluación, que están en los informes de progreso de los estudiantes. Eso ya lo habíamos comentado.
pero también habíamos mencionado que hay información que debemos mirar al respecto de las evaluaciones estandarizadas que ya el Ministerio de Educación viene tomando en diferentes momentos y que de alguna manera nos puede dar luces al respecto de cómo se encuentra el proceso del diagnóstico o el diagnóstico de nuestros estudiantes de manera macro en una región, en una ciudad, de tal manera de que podamos tener un panorama general, cómo se encuentra mi institución educativa, mis estudiantes en relación a lo que ocurre fuera de ella a nivel de UGEL, a nivel de DRE, si es necesario decirlo así, y que tenemos una fuente de información que es el CITRES. Incluso lo revisamos la vez anterior. Otro importante proceso que hay que considerar en esta fase, que estamos en la primera fase del diagnóstico, que está referido lógicamente al diagnóstico de los resultados de la gestión. Volvemos al punto. Son 3 fases: el resultado de la gestión, las condiciones de funcionamiento y las características del entorno de la IE. Entonces estamos en los resultados de la gestión. Y habíamos mencionado que para este aspecto necesitamos una data cuantitativa, en la que acabamos de conversar. Pero también, para hacer un análisis más profundo, debemos realizar un análisis más cualitativo con la información cuantitativa que tengamos. Y ya habíamos planteado y habíamos conversado sobre algunas preguntas básicas que podríamos nosotros desarrollar en cuanto a encontrar esta información del diagnóstico por resultados. En tal sentido, se nos planteaba una pregunta: ¿la evolución de las ED, de las evaluaciones de los docentes, coincide con la evolución de los resultados de las evaluaciones estandarizadas? ¿Coincide? ¿No coincide? Es interesante verlo, ¿no? ¿En qué se asemejan o diferencian? ¿Existen grupos de estudiantes cuyos resultados de aprendizaje requieran ser abordados de manera prioritaria por la IE? O sea, surgen una serie de preguntas que... Luz, ten cuidado con tu audio, te voy a silenciar. Entonces, hay que tener aquí mucho cuidado porque el analizar los datos de los estudiantes en cuanto a sus resultados de aprendizaje me van a decir en dónde puedo poner la prioridad. Obviamente, viendo el contexto de la realidad. Otra pregunta importante es: ¿se ha implementado alguna estrategia para mejorar los resultados de la IE en las EE? ¿Cuáles han sido sus resultados y estas cómo se han dado a través de la evaluación de los docentes? Aquí hay un aspecto que mucho que reflexionar sobre las situaciones que nosotros hemos encontrado a raíz de la pandemia. Y obviamente en este nuevo encuentro presencial que ya tenemos con los estudiantes. El problema emocional, los aspectos de adaptación, el desfase académico que ha ocurrido, ya no hemos visto los noticieros y sabemos que os están comentando que tenemos como unos 10 años de retraso en general. Entonces, ante estos hechos, ¿qué estrategias estamos proponiendo para que los resultados que tienen los estudiantes en MIE puedan remontarse? ¿Qué se está haciendo? Ya sabemos que ha salido una norma que nos permite que los estudiantes para este año 2023, puedan pasar automáticamente, ¿no?, a sus estudios, pero obviamente se tiene que reforzar, hacer el seguimiento, hacer las nivelaciones respectivas. ¿Qué estamos haciendo operativamente? Esta información que vamos a obtener, o que se está obteniendo a raíz de la situación de los estudiantes, a raíz del análisis de los resultados, de los promedios de los estudiantes, a raíz del detalle de cada evaluación que se está obteniendo, le podrá perfilar a la institución educativa qué acciones podrían desarrollar. Entonces, habíamos comentado que esta información cualitativa era vital para que podamos luego hacer un análisis de por dónde podrían ir, obviamente, lógicamente, la redacción de los objetivos con esta primera información. Pero estamos en la primera fase, en el resultado de la gestión, en el nivel donde estamos alimentando el CGE1, que tiene que ver con el desarrollo integral del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, surge una pregunta que nos puede iluminar y es: ¿qué resultado de aprendizaje hemos alcanzado en nuestra IE? Una pregunta que nos puede iluminar y que de pronto nos puede ayudar al diagnóstico. Como segundo punto, ya nos fuimos al CGE2, que tiene que ver con el diagnóstico del acceso y permanencia de los estudiantes. En este caso, estamos concretando que para que un estudiante pueda mantenerse y pueda acceder al servicio, nos tendríamos que plantear una pregunta de diagnóstico en relación a lo que hemos desarrollado en nuestra institución educativa ya días anteriores, durante el año lectivo anterior. ¿Cuáles son las fortalezas, logros y aspectos críticos en cuanto a la evolución del número de estudiantes matriculados, trasladados y retirados?
Entonces, ¿qué podemos aquí identificar? Si ha habido un incremento de estudiantes o un decremento de estudiantes, si es que hemos tenido que cerrar secciones o hemos tenido que abrir secciones, si es la relación con las características de los estudiantes en función a la edad, al género, a otros aspectos que son importantes, que nos ayuden a identificar qué ha pasado con este grupo de estudiantes y que de alguna manera han permanecido o han dejado de permanecer. Nuestra base de datos vienen a ser la nómina de matrícula, las actas de evaluación, el CIAGIE al respecto. Atención con esta información porque, como muy bien lo hemos dicho anteriormente, para poder medir el CGE2 tendríamos que hacer un análisis de qué estudiantes permanecieron, el por qué permanecieron, cuáles han sido sus condiciones y valdría la pregunta, ¿no?, de hacérsela, ¿y por qué siguen acá? Con todas las dificultades que obviamente han tenido. Más allá de los análisis que podamos realizar, sí es importante para medir el CGE2 el retiro y el abandono. Habíamos mencionado de que un estudiante se retira o abandona cuando, habiéndose matriculado en el transcurso del ciclo lectivo, de pronto se retira y de pronto ya no vuelve a aparecer en otra institución educativa, es decir, abandonó el proceso de estudios. Caso crítico que ha pasado. O el traslado que sí, deja la institución educativa, pero continúa sus estudios en otra institución educativa, sea pública o sea privada, pues fuese el caso. Y esto en todas las modalidades. Puede ser educación básica regular, la que muchos están acá en STEP, o SEBA. ¿Qué está pasando con esa movilidad? Lo comentamos y justamente un aspecto que había que repasar, y algunos de ustedes lo mencionó, era de que en relación a las expectativas de los logros del aprendizaje, en relación a la expectativa de lo que puede producir o el impacto que obviamente está ocurriendo en el país, si es que le convenía mantenerse o si es que la tecnología le está ayudando, o en los casos que actualmente estamos viviendo en esta crisis política que tenemos en nuestro país, cuáles van a ser las condiciones para poder seguir los estudios, en tanto que pueda representar, si queremos decirlo así, un peligro para la vida, ¿no?, en estas circunstancias en las que nos encontramos. Muy bien, entonces estábamos haciendo este análisis y comentábamos que para que podamos concretar la parte cualitativa, si es que ya teníamos la información cuantitativa, tendríamos que decir o mencionar una pregunta como las primeras que encontramos. ¿Qué acciones ha tomado la institución educativa con respecto a los estudiantes que permanecen en el grado o que requieren recuperación? Es decir, ¿qué estamos haciendo para aquellos estudiantes que para que se mantengan en el proceso del aprendizaje, lógicamente, qué estamos haciendo para que estos puedan reforzar los que de pronto se encuentran con debilidad? ¿Cuáles son los posibles motivos que han generado la permanencia en el grado o el abandono escolar? Miren, ¿no? ¿Por qué se permanece? Preguntarse eso, aunque sabemos que es importante, porque nos va a decir que algo bueno estamos haciendo, ¿no? Y es algo bueno, hay que rescatarlo. O de pronto ellos tienen una motivación que de pronto ni siquiera nosotros nos imaginamos y que viene a ser un aliciente para que ellos continúen en sus estudios y tomar ellos y por qué convertirlo en una fortaleza, ¿no? ¿Qué información se tiene respecto a los estudiantes que no culminaron el periodo lectivo en la IES? ¿Qué pasó con ellos? Esta es la tarea un poco más difícil, porque justamente cuando se producen los traslados, un caso que ha pasado no sé, hace algunos días que tomamos conocimiento, que un estudiante ha decidido cambiarse de institución educativa. Entonces, la institución educativa de origen le dice, para que usted pueda retirarse de la institución educativa, diga el padre de familia el motivo por el cual se está retirando, causal del hecho del retiro, que sea justificado. Caso no sea justificado, no se procede a su retiro. Entonces, ahí vienen los casos, ¿no? Porque obviamente están cuidando de que los estudiantes permanezcan y tengan el acceso a la educación, sea permanente. ¿Qué sucede, Javier? Cuidado con tu micrófono. Entonces, sucedió que la respuesta fue la siguiente y ha sido bastante fuerte, ¿no? El retiro que procede a esta acción de cambio de institución educativa es por la agresión psicológica o la violencia psicológica de la docente tutora hacia el menor. Y que con eso fue suficiente. Le juntaron la hoja del documento que ha ido a la fiscalía, porque ha sido una acusación debido al maltrato psicológico que viene desarrollando una profesora,
y que a veces nosotros lo tomamos como bullying o simplemente lo tomamos porque la profesora se molestó, la profesora dijo esto, entonces no, y muchos lo callan. En este caso se hizo todo el proceso completo, se ha ido hasta la fiscalía, se ha tomado la declaración al menor y obviamente están todos los documentos registrados, ¿no? Tanto en la fiscalía como también en la comisaría más cercana, que corresponde a la institución educativa. Ya llamaron al director. Entonces, entonces yo creo que esa institución educativa lo primero que va a hacer es agradecerle por los servicios y obviamente pedir la lesión de que proceda, ¿no? A su retiro, para que pueda ir a otra institución educativa. Estos casos, ¿no? Estos casos que son tan importantes, miren que tienen que ver directamente no solamente con la permanencia, ¿no? O el acceso a la educación, sino que colinda con el CG3 o el CG4, CG5, que lo iremos comentando en la parte en un instante. ¿Hasta aquí alguna consulta, estimados amigos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, hasta aquí todos. Cuando hay mucho silencio me preocupa si es que está comprendido o está del todo entendido. Una confirmación por chat o por audio si estamos bien, por favor. ¿O hay alguna aclaración que hacer? Si fueran tan amables, por favor. Gracias, Lilian, Vivian, Lenny. Gracias. Gracias por la confirmación por el chat. Bien, entonces, en este tenor, gracias, Eli. Marcelina Isabel, gracias. Bien, entonces, gracias, Karina. Entonces, volviendo al punto, ¿de acuerdo? Ya nos encontramos, ya hemos pasado el CG1, CG2, entonces ya no estamos en el diagnóstico por resultados, sino ahora ya pasamos al segundo punto del diagnóstico, que es el diagnóstico por condiciones. Y aquí tenemos tres aspectos que hay que revisar. Digo tres aspectos porque son los tres elementos lo que nos corresponde para el CG3, CG4 y CG5. En este caso, ya está más direccionado, en este primer punto, al tema de la calendarización y la gestión de las condiciones operativas, al acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y a la gestión de la convivencia. Y acá queman las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son condiciones necesarias, tanto tener una buena calendarización, una buena gestión operativa, un buen acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, hay que acompañar esa práctica pedagógica, y también a la gestión de la convivencia, elementos importantes para que pueda darse el hecho educativo. Y el caso que les he comentado justamente está en este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo a las tres ayudan al logro de los aprendizajes y la permanencia de los y las estudiantes? Entonces, para nadie es desconocido de que los aspectos de la gestión de la convivencia han impactado poderosamente en el año que acaba de terminar, tanto así que se ha encontrado en las instituciones educativas públicas, privadas, incluso en los CEBA, los CEPRO, ¿no? Unos comportamientos que de pronto dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? La pandemia ha tenido sus consecuencias. Chicos llevando alcohol, niñas embarazadas, incluso en la misma institución educativa, hechos que de pronto han desbordado y han hecho pensar en la importancia de una buena convivencia, de un buen trato, de hacer un buen diagnóstico, de hacer un buen seguimiento, de hacer un buen acompañamiento. Entonces, ya volviendo al tema de lo que nos propone el diagnóstico, sí es importante aclarar que sin una buena calendarización, como todos sabemos, obviamente tendríamos ciertas dificultades para poder proceder. Y acá viene a ver, pues, ¿no? Los temas que corresponde a la data cuantitativa, que nos permite rescatar si es que ha habido o no ha habido el cumplimiento de las horas lectivas, si es que hay la asistencia de los estudiantes es concreta, es correcta, si hay una nómina de estudiantes matriculados y que se está cumpliendo para este efecto, si es que los docentes contratados son lo suficientes para las clases que se requieren, si es que los docentes y los estudiantes cuentan con sus debidos materiales educativos, no basta que estén, sino que tengan todas las condiciones también de los materiales, si es que el porcentaje de ejecución del presupuesto se ha mantenido o no se ha mantenido, si es que hay una presencia y señalización, obviamente, de las zonas seguras del colegio. Entonces, hay unos aspectos importantes de lo que influye en el logro de aprendizaje y la permanencia de los estudiantes en la IE. Por ese motivo,
como habíamos comentado anteriormente, docentes que no aparecen, que aparecen, que están trabajando, pero continuamente están pidiendo excusas porque están enfermos continuamente. Entonces, finalmente no se puede desarrollar el trabajo. Entonces, dicho de esa manera, y esto es así, que esto se produce de esta manera, lógicamente vamos a encontrar dificultades para el funcionamiento del PIB. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos hechos? Lo hemos puesto y está en esta tabla, el porcentaje de cumplimiento total de horas lectivas laborales, el cumplimiento de la asistencia de los estudiantes y el personal de la IE, el nivel de cumplimiento de las condiciones operativas para asegurar las mejores condiciones para el servicio educativo. ¿Qué fuentes de información tenemos? Claro, los registros de la IE, las partes de asistencia, el CIAGIE, los cuadros de hora, los informes, las actas de entrega del SIGMA, y otros aspectos que son importantes para que se pueda consolidar la información respecto a la presencia de los estudiantes y de los docentes. Y acá tenemos una pequeña tabla muy sencilla para identificar el cumplimiento de la calendarización y la asistencia de los estudiantes como las condiciones operativas. Si hablamos de calendarización, hablamos del cumplimiento de estos calendarios y la asistencia de los estudiantes, como también del personal directivo, docente y administrativo. Pero por otro lado también tenemos otras condiciones operativas muy importantes, que viene a ser el proceso de matrícula, el proceso de la formación del personal docente, y obviamente el cumplimiento como tal, y la distribución de los materiales. Se consideran estos aspectos muy importantes porque lógicamente sin materiales va a ser muy complejo que realmente los estudiantes puedan desarrollar los estudios. Y si no hay esos materiales, si no han llegado a tiempo, las dificultades son mayores, lógicamente. Entonces, en este punto que corresponde al CG3, estamos hablando, nos centramos en la calendarización, ciertamente, y que se pueda cumplir todos los cronogramas y obviamente los horarios de trabajo, y que existan obviamente todas las condiciones materiales de los materiales de estudios que obviamente los estudiantes. Sobre el CG4, y es un punto incluso mucho más delicado, porque podría faltar un material, pero es el docente el que de alguna manera suple, porque es el profesional, el que es capaz, no depender de un material, sino de ser capaz de enfrentar una situación como esta. Rubén, estoy en clase, ¿no te puedes mirar tú también? Así es, soy dile Rubén que todos estamos estudiando. Entonces, si estamos en el CG4, ya estamos hablando en el diagnóstico del acompañamiento y el monitoreo de la práctica pedagógica. Ese es uno de los puntos que ha tocado directamente las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo en la comunidad. Efecto no solamente de la pandemia, sino obviamente de un proceso de adaptación que los estudiantes, en su generalidad, digo estudiantes como todo el universo, no solamente de la educación básica regular, sino de todos los estudiantes, SEBA, CEP, nosotros también incluso, que hemos sufrido un cambio en nuestra mentalidad por el nivel de concentración, la adaptación a los medios digitales. Ya no soportamos estar tanto tiempo sentados y escuchando una disertación, preferimos distraernos. Hay ciertas condiciones que han sucedido en ese tiempo que nos han llevado a movilizar ciertos comportamientos para aprender. En tal sentido, es muy importante la calidad de la práctica pedagógica que desarrollan los docentes en relación a los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, ¿qué metodología vas a aplicar ante esta situación? Ante los estudiantes, que si son menores, no tienen más de 5 minutos de concentración. Ante los adolescentes, que están con todas las vibras encima, que no tienen más de 15 minutos de concentración. ¿Y cómo lo haces teniendo un liderazgo, aplicando un ejercicio de liderazgo pedagógico? Obviamente que es el director el primero que tiene que estar como líder. Entonces, esto es importante que se haya trabajado. Y el diagnóstico al respecto es tan vital para qué decisiones se va a tomar en la actualidad para este año 2023 que se va a enfrentar este hecho de adecuar o actualizar el PI para luego ciertamente descender al PCI. En tal sentido, hay que buscar que toda la formación del docente quede traslucida o de alguna manera quede aclarada en el diagnóstico que se haya realizado para ver cuáles fueron las dificultades que tuvieron en el seguimiento, como también en el acompañamiento al proceso del aprendizaje. Dicho de esta manera, teníamos unas preguntas vitales. Por ejemplo, ¿cómo influye el logro de los aprendizajes y la permanencia de los y las estudiantes de la IE? Entonces, aquí hay que ver cuántas reuniones ha tenido el docente diferenciado de aquellas que corresponden al interaprendizaje, a las coordinaciones pedagógicas, a la planificación colegiada. Por eso es que se ha estado intentando fortalecer el tema de aprender colegiadamente.
mucho se ha estado hablando estos años anteriores de aprender colegiadamente, porque es una de las formas, un método que nos ayudaría a desarrollar estrategias de trabajo mancomunada entre los docentes para fortalecernos académicamente, revisar las situaciones de aprendizaje de los estudiantes, así como también cómo hacerle frente a ciertos hechos que pueden ser comunes en las diferentes aulas y establecer estrategias juntas. De tal manera de que la sintomatología que tenga un estudiante o un grupo de estudiantes en un ciclo de estudio, de un año de estudio, de pronto puede ser enfrentada por todos los docentes de una manera organizada. Entonces, estos aspectos sí merecen un diagnóstico fino, lo que les estoy comentando. Colegios particulares que de pronto están encontrando un movimiento fuerte de estudiantes porque no han logrado satisfacer el nivel de acompañamiento de sus hijos. Es decir, los profesores no acompañan totalmente a sus hijos. Pensaban que estaban en un estudio clásico donde de pronto volvían a las aulas y había que dictarles clases y de pronto no hacían un seguimiento más detallado, donde encontraron ciertas dificultades, por lo tanto muchos padres ya han optado por cambiarlo a otras instituciones educativas que les parece más interesante, como moverse de un CEPRO a otro CEPRO. En tal sentido, la identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje o en riesgos de rezago es un aspecto que afecta directamente al acceso y a la permanencia de los estudiantes cuando miremos el diagnóstico de resultados para el aprendizaje. Entonces, este aspecto sí habría que revisarlo con mucha atención cuando vamos a diagnosticar o tomar información. ¿Qué tenemos que recoger aquí? Aquí tenemos primero la planificación curricular, una información muy importante para la data cualitativa, porque una vez que ya hemos tomado lo cuantitativo, nos vamos a lo cualitativo. ¿Cómo se está dando el trabajo colegiado y el fortalecimiento de la práctica pedagógica? ¿Cuáles son los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica? ¿Lo has categorizado? ¿Qué has encontrado en el monitoreo que estás realizando? ¿Qué acompañamiento al estudiante y a las familias vienes realizando en el marco de la tutoría? ¿Qué aspectos se están dando? ¿Qué seguimiento y mejora el desempeño de los estudiantes se viene ofreciendo o se dejó de ofrecer? Hasta este punto estamos en el funcionamiento en el CG4. Ahora, si ustedes me lo permiten, y con estas reflexiones que se une con el CG5, terminaremos y haremos un pequeño corte. Bien, aquí este punto que digamos... El baño. ¿Sí, Sandra? Bien, entonces, aquí hay un punto muy importante que a todos nos ha golpeado y que es una llamada de atención para todos nosotros en todos los escenarios, en todas las modalidades de estudio. Y se refiere al diagnóstico de la convivencia escolar. Hemos visto el diagnóstico por resultados, CG1 y CG2, de las condiciones operativas 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y nos estamos centrando ahora en el diagnóstico de la convivencia escolar, que es justamente identificar las características de la convivencia de la IE, es decir, observar cómo se desarrollan las interacciones con cada uno de los sectores, estudiantes entre estudiantes, estudiantes entre docentes, plana directiva, plana administrativa con docentes y estudiantes, etcétera. Y para ello se necesita primero, como lo hemos dicho, una data cuantitativa. Si ustedes, cuando estén en ese documento, que también lo tienen compartido, pueden ir van al anexo 5 y podrían ustedes ir y tomar información al respecto. Bien, entonces, viene la primera pregunta. ¿Cómo influye el logro de los aprendizajes y la permanencia de los y las estudiantes en la IE? ¿En qué? En el número de acciones de promoción de convivencia escolar y acciones de prevención de violencia. Entonces, acá viene un aspecto que no se trabajó anteriormente porque de alguna manera no se esperó que hubiese tanta incidencia. Pero ante los hechos que luego se fueron identificando al principio del año pasado, encontramos que este efecto sí era muy impactante. El número de acciones de promoción de la convivencia escolar, es decir, qué acciones en concreto facilitaban esta convivencia o qué acciones de alguna manera prevenían la violencia escolar, fueron aspectos que se quiso tomar la data, pero en muchos casos rebasó la capacidad de las instituciones educativas. ¿Qué cantidad de casos de violencia escolar logramos identificar según el tipo de violencia? El ejemplo que les he comentado, que es un ejemplo real, que se ha dado en diferentes instituciones educativas
incluso en algunos lugares se observa que se entiende que son personas mayores y que de alguna manera tienen un nivel cultural o de pronto tienen una capacidad de adaptarse socialmente a ciertas situaciones de la vida que de pronto un infante no lo puede hacer, o un preadolescente o un adolescente le costaría mucho hacerlo. Bien, ha habido casos de violencia que obviamente no han sido registradas, no se portó una tipología correcta. Porcentaje de casos de violencia escolar identificados que fueron atendidos oportunamente según los protocolos de detención aprobados. ¿Cuántos de estos casos realmente fueron reportados al CICB? Se tiene conocimiento de que ha sido un poco porcentaje, que se ha tratado de solucionar las cosas en la misma institución educativa, pero hay casos que han sobrepasado y que no se ha utilizado el mecanismo correspondiente, como por ejemplo registrarse a través de la norma de convivencia o ir directamente al CICB cuando se ha requerido como tal. En tal sentido, en todos los casos de violencia que han sido registrados en los libros de registro de incidencias sobre el portal del CICB, se ha querido atender, pero lógicamente se ha rebasado. En muchos casos, muchas sujeres no han tenido la oportunidad de atender o hacerle el seguimiento. Ustedes saben, como ustedes tienen conocimiento, en el CICB se registran los hechos porque una persona puede hacer la denuncia de manera anónima y es el CICB quien comunica inmediatamente a través de los sistemas a la dirección del colegio. Si en el personal de la SUGEL no están con toda la atención necesaria sobre el reporte que va a enviar la dirección de la institución educativa respecto al caso que se ha emitido en el CICB, si no se le hace el seguimiento oportuno, las fechas van pasando y la herida del estudiante va aumentando, porque obviamente en un caso no atendido, por más que esté registrado, va lastimando más al estudiante porque sigue en el proceso de violencia. Y en esta agresión continua, verbal, psicológica, física, la que fuese, obviamente impacta lógicamente sobre el resultado esperado del aprendizaje. Por eso este aspecto de la convivencia escolar es muy importante y que no ha sido considerado en su momento con la gravedad que tiene para que los estudiantes se encuentren en un ambiente óptimo de estudio. Hechos que han ocurrido este año y que lamentablemente han tenido y sigue teniendo un impacto en la actualidad. Diagnosticar este punto es tan importante como diagnosticar si es que los estudiantes han permanecido o no han permanecido en la institución educativa, si es que de pronto han cumplido o no han cumplido la calendarización, si es que los docentes han cumplido o no han cumplido sus horas, si es que han tenido los materiales. Es tan importante. Por eso es que se está insistiendo constantemente que se tome información al respecto, porque el mayor problema en la educación no solamente es que el profesor tenga la estrategia o la metodología para enseñar, sino también tenga esa capacidad de relacionarse proactivamente y generar y dar las soluciones dentro del aula. Atención, que el caso que he mencionado no es un problema entre estudiantes, sino es un problema entre el docente al estudiante, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar mucha atención. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Siendo de esta manera, ¿qué aspectos cualitativos debemos recoger de esta información? Primero, obviamente, ¿qué es lo que nos dice la norma de convivencia de la institución educativa y el aula? Y acá viene un factor crítico que, como no se ha dado mucha importancia a este aspecto, lamentablemente a veces no consideramos la norma de convivencia como un aspecto importante. Ahora hay que darle fuerza para una buena convivencia. La participación y la comunicación de la comunidad educativa, la prevención y atención a la violencia escolar. Miren qué aspecto importante para poder diagnosticar en la institución educativa para desarrollar el proyecto. Bueno, pasado ese punto ya estamos en el análisis del entorno, es decir, ya no estamos en las fortalezas y debilidades, digamos, porque ciertamente son internas, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a las oportunidades y las amenazas que son externas. Entonces, ante este punto vamos a dar una mirada de qué oportunidades encontramos afuera de la institución educativa, qué amenazas también podemos encontrar. Siendo de esta manera, tenemos algunas oportunidades y amenazas
que nosotros podríamos identificar con algunas preguntas. Acá tenemos una tabla muy interesante del CG3, del CG4 y del CG5, que nos puede dar unas luces al respecto. Por ejemplo, existen eventos o características del entorno que afecten la asistencia o puntualidad de las y los estudiantes o el personal. Se han establecido estrategias para abordarlos, se cuenta con un calendario comunal, indagar sobre estas distancias, etcétera, sobre la CIE, será interesante. En las condiciones actuales en las que estamos, que nosotros esperamos como país que pronto se encuentre una solución, hoy por hoy, en Puno, en Cajamarca, en los lugares de la Sierra del Perú, al norte del Perú, al sur del Perú, donde se encuentran bloqueadas algunas de las carreteras, donde continuamente se dan estos levantamientos. ¿Qué condiciones tenemos externas, ¿no? Externas, para que los estudiantes puedan ir con tranquilidad a las instituciones educativas? Ya sabemos que va a haber un impacto, incluso se está hablando de que hay que mejorar la infraestructura, pero ahora veamos si es que la situación externa del colegio, como es la situación de nuestro país, realmente puede asegurarnos una asistencia continua al estudiante, o tendremos que optar, bajo las circunstancias en las que estamos, al modelo que comenzamos en el año 2021, un modelo un poquito más semipresencial. ¿Y cuál sería el impacto que tendríamos si es que continuamos o continuaríamos, o se asumiría un modelo más semipresencial? Por las circunstancias externas a la institución educativa. Habría que revisar y habría que repasar, ¿no? Otra pregunta importante es: ¿se han identificado las zonas de riesgo de cualquier tipo a las que están expuestos los estudiantes durante el traslado? Y que cae un poco apelado a lo que justamente estamos conversando. En el CG4, que tiene que ver directamente con el proceso de acompañamiento al docente, ¿de acuerdo? Se nos plantea esta pregunta: ¿cuáles son las demandas, intereses y necesidades de los estudiantes según las características del entorno? ¿Qué diferencias individuales hay? Cuidado, Indira, entre otras. ¿Cuáles son las demandas de las familias? La planificación curricular está atendiéndose a esas demandas, necesidades intereses o necesidades. Miren qué importante es este aspecto. Se cuenta con una caracterización psico y sociolingüística según las características de la localidad. Estamos hablando ya de un estudio un poco serio, si es que queremos realmente identificar los aspectos propios de este CG4, ¿no? Consultar si se ha identificado la realidad lingüística, y muchas veces pues, no se realiza de esta manera. Caracterización psicolingüística de la comunidad para entender las diversas dinámicas del uso de una o más lenguas, que es muy probable. Vamos a justamente estas cosas, ¿no? Tira, yo sé que nos estás escuchando, así que por respeto a todos, te voy a poner en la sala de espera. Muy bien, entonces, en el CG5, tenemos otro aspecto importante que debemos de considerar. Y uno es: ¿se conocen las formas de organización de las familias o la comunidad del entorno? ¿Cuáles son? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque justamente la organización familiar y las situaciones que dan en su entorno obviamente afectan al proceso del aprendizaje. Esto significaría que de alguna manera tendríamos que asumir que la forma en la cual viven los estudiantes obviamente van a impactar en la institución educativa. Estos aspectos que todos nosotros sabemos es importante registrarlos, especialmente cuando hay casos e incidencias concretas de estudiantes que por alguna u otra situación tienen conductas que deben de mejorarse. Muy bien. Miss Pierre dice, ¿no? Los padres piden mucho el inglés en las instituciones primarias, cuando los estudiantes deben conocer bien su lengua materna. Sí, eso sí es cierto. No deja de ser importante también el idioma inglés, sino es que aquí viene un tema, Pieri, de
una responsabilidad integral del proceso del aprendizaje. Los niños tienen la gran oportunidad de aprender el inglés, pero como muy bien lo menciona, si no hay la capacidad de enfrentar las situaciones de convivencia escolar, de formar bien a los docentes, de que los docentes hagan el debido acompañamiento al proceso del aprendizaje, lógicamente se va a perder y va a dejar de ser un gran motivo para sustentar el proceso del aprendizaje. Allí yo estaría muy de acuerdo contigo en decir, bueno, habría que dejar un ratito del inglés para reforzar otros aspectos que corresponden a la formación integral del estudiante. Pero vamos, ¿no? La escuela está llamada a tratar de no hacer excepciones, sino también seguir formando en este ciclo de espiral integral del estudiante para que con la potencia de todos los formadores, que son los docentes, realmente puedan lograr un impacto positivo en el estudiante al finalizar el tiempo lectivo. Habría que examinar algunos aspectos, pero sí es importante diagnosticarlo, ¿no? Porque estamos en este momento, en el diagnóstico, en la toma de la información que va a viabilizar lo que de pronto será la redacción de los objetivos. Y eso es lo que más nos interesa. ¿Qué fortalezas y debilidades con relación al CG 3, 4 y 5 tiene nuestra IE? ¿Qué oportunidades y amenazas con relación al CG 3, 4 y 5 encontramos en el entorno de la IE? Es decir, alrededor de la IE. Entonces, son preguntas que nos deben de cuidar. Voy a cortar un ratito porque ya saben que he mandado a una persona a la sala de espera. Yo espero que ustedes también puedan comprender con el mismo cuidado que todos debemos tener con la cámara de video. Y si estos hechos que ocurren, ¿no? Como también le pueden ocurrir a los estudiantes, también es importante que todos tengamos el cuidado, ¿no? Buenas tardes, profesor. Disculpe la molestia. Tengo problemas con conexión, como se habrán dado cuenta, con mi celular. Por eso mil disculpas. He tenido que salirme 2 veces y volver a entrar. Gracias. No se preocupe, no se preocupe, Soy. El caso mencionado era por Indira, que le he tenido que dejar en, como decimos, en zona de espera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados amigos? Bien. Entonces, para que no nos gane el tiempo, aquí ya tenemos que sintetizar. Aquí tenemos que ya organizarnos. En una tabla sencilla, como la que ustedes están viendo, hay que colocar qué fortalezas y debilidades encontramos para el 3, 4 y 5. Tanto para los aspectos que son propios del funcionamiento de la IE internos, como tiene que ver la calendarización, como tiene que ver con el proceso de seguimiento a la práctica docente, como tiene que ver a la convivencia escolar, qué fortalezas y debilidades encontramos en estos aspectos, como también qué oportunidades y amenazas encontramos en relación a las situaciones externas que están en el colegio. Pueden ser en relación al tipo de convivencia que tienen los estudiantes en sus casas, en sus familias, a la forma en la que pueden ellos incluso dirigirse al colegio, porque hay situaciones externas como las que están pasando que van a afectar al proceso de traslado al colegio y que se necesita la seguridad de que ellos van a estar salvaguardados, entre otros aspectos. Hacer esta tabla, que es muy sencilla, te va a permitir identificar qué aspecto vas a darle más fuerza o menos fuerza, y cuál sería tu idea, pero cuál le doy más fuerza, a cuál le doy menos fuerza, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos? Muy bien, lo que se estila para hacer el FODA es muy sencillo, que es puntuar las incidencias que encuentres al respecto de esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que emite justamente la comunidad. De pronto tú puedes encontrar como director, como docente, que hay que reforzar el proceso del aprendizaje o el acompañamiento que debo recibir. Sí, ¿no? Tú dices, bueno, yo he encontrado esto, pero en el cúmulo de información que vas recibiendo de toda la comunidad educativa, por eso que se habla de que el hacer un PI no solamente es que el docente o el director lo hacen sentados dentro de un gabinete o un escritorio, ¿no? Sino es que tiene que ver directamente con la participación de la comunidad educativa en la información que se necesita registrar.
Por eso es que se pide que todos los actores de la comunidad educativa intervengan en la elaboración del PNPI, porque tu voto y tu elección que hagas al respecto de una fortaleza, de una debilidad, de una oportunidad o de una mejora, afecta directamente en la prioridad que vas a tomar al respecto de aquella debilidad que vas a enfrentar o a esa amenaza que tienes que hacer frente. Si lo mido yo como director y digo, esto yo creo que debe ser, pero esa es la mirada de uno. ¿Qué es la mirada de todos? ¿Por dónde está? No, yo opino que hay que buscar que a los docentes hay que hacer más acompañamiento. Pero todos los padres de familia te están diciendo en la encuesta, porque de pronto para tomar esta información necesitas encuestar, ¿no? Todos los padres de familia te están diciendo en una encuesta de que estás débil, estás muy débil en el tema de la convivencia escolar, porque los chicos se están peleando, porque vienen disconformes, porque hay continuamente agresión, que los docentes no tienen paciencia. Te están dando esa información y tú sigues insistiendo en que tienes que hacer acompañamiento al docente en su práctica pedagógica. No significa que esté mal, sino que necesitas por fuerza entender que te están dando una información concreta que tienes que enfrentar y priorizar. Tienes una debilidad en la convivencia escolar y tienes que enfrentarla. Y ese va a ser un dato priorizado para que luego puedas plantear tus objetivos estratégicos o tus objetivos que van a ir alineados a la situación real que está viviendo la institución educativa. Y que esta situación real de la institución educativa tiene que estar reflejada en enfrentarla como tal. Por tal sentido, es muy importante, estimados amigos, por eso se insiste mucho en que el PI sea desarrollado por la misma comunidad, para que el resultado del diagnóstico, sea un FODA, sea la espina de Chicago, sea cual método que fuese, refleje el interés de la comunidad, lo que está diciendo la comunidad como tal. Entonces, dicho de esa manera, debemos responder acertadamente a esta tabla, pero tiene que ser toda la comunidad educativa y alguien tiene que sistematizar esta información para ver los puntos de elección y a partir de allí tomar decisiones para la redacción de los objetivos. Entonces, se concluyen con dos preguntas. ¿Cómo influyen los elementos definidos en la tabla anterior, la que hemos visto, sobre el aprendizaje, el CG1 y CG2 de nuestros estudiantes? ¿Y cuáles serían las causas de los resultados alcanzados en aprendizaje y permanencia? Y claro, me resumo en esta tabla de resultados y causas. ¿Por qué? Porque si yo ya he identificado los problemas y digo, tengo este problema, esta debilidad, esta amenaza, realmente está atacándome directamente y tengo que enfrentarla, pues hago una tabla o hago un árbol de problemas y me resulta más sencillo, pero identifico cuáles son las situaciones al respecto de la enseñanza de los docentes, al respecto de la enseñanza estandarizada, al respecto de los estudiantes matriculados, cómo está afectando directamente y cuáles son sus causas, que obviamente todos me están diciendo, ¿sabes que estoy mal acá? ¿Cuáles son mis causas? ¿Cuáles son las causas de ello? Entonces, a partir de ese análisis que se origina por el diagnóstico, vamos a tener la claridad de cuáles son las condiciones reales que tenemos para que funcionemos, que es, acuérdense que tenemos tres elementos en el diagnóstico: el resultado, las condiciones y el entorno. En este caso, con estos resultados vamos a ver, ¿tengo las condiciones necesarias? ¿Qué tendría que hacer para tener estas condiciones frente a estos resultados que obviamente me está arrojando este diagnóstico? Y con ello poder abordar un planteamiento de objetivos y metas que me ayuden a enfrentar la situación en la cual me encuentro. Por ese motivo, estimados amigos, cuando presentamos una situación real o de crisis, tenemos que buscar las suficientes herramientas para poder ver por dónde atacamos. Y eso es importante conocer las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso muy sencillo, solamente haremos de uno, para que no nos gane el tiempo, y examinaremos rápidamente. Por ejemplo, en el CG1 dice, el resultado: se ha identificado un incremento de los resultados de las evaluaciones de lectura y del área de comunicación, tanto en la evaluación estandarizada, varones, hay un 6.3% y mujeres 6.3%, como en las evaluaciones que conducen los docentes, que hay una paridad, ¿no? Los varones del 14.6% y mujeres 19%. Pero dice algo más. Asimismo, la brecha entre varones y mujeres se ha reducido en ambos tipos de evaluación. Muy bien, en la evaluación estandarizada en 6.5% en varones
y menos 5.7% en mujeres. Y en la evaluación de desempeño o del docente, perdón, un menos 3% en varones y menos 2% en mujeres. Muy bien, pero veamos qué más dice acá. Ahora bien, existe cierta disparidad entre los resultados de ambos tipos de evaluación. En las ED, los hombres alcanzaron 87.9% y las mujeres 96.8%. Mientras que en las EE, la evaluación estandarizada, los varones lograron 47.2% y las mujeres 52.5%. Entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Cuáles podrían ser las causas? En las visitas al desempeño docente, no se ha incluido el seguimiento al desempeño de las y los estudiantes. O sea que hay un aspecto que mejorar con el CG4. Una causa de pronto que haya permitido esta disparidad de información. El incremento del reporte de las tardanzas y de los estudiantes responde a la dispersión y lejanía de los hogares con relación a la obligación de la IE, sumado a la suspensión de labores debido a los problemas climáticos, influyen en los resultados del aprendizaje en el CG. Buen dato. No se promueve jornada de trabajo colegiado, JTC, ¿no?, para la planificación curricular ni para la articulación de los criterios e instrumentos de evaluación utilizados. Aquí tenemos un aspecto importante que está afectado por el tiempo, por las condiciones, por ciertas situaciones que habría que analizar con los docentes, que no se está articulando los criterios e instrumentos de evaluación para los estudiantes. Ya lo hablábamos, recordarán ustedes, ¿no?, que una cosa es ponerle la nota y otra cosa es que el instrumento esté bien hecho para recoger adecuadamente la información. No se han identificado estrategias de acompañamiento docente, como guías, talleres, pasantías, mentorías, entre otros. ¿Cuál será la situación que está pasando? Habría que identificar con mayor precisión. Pero lo claro es que no se identifican estas estrategias de acompañamiento. Se han realizado reuniones periódicas con los padres de familia de algunas alumnas con riesgo de abandono, logrando evitar que éstas pierdan sesiones de clase por dedicarse a tareas del ámbito familiar. Por lo visto, debe ser de un lugar que se encuentra en una situación económica que obviamente es un poco limitada. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna opinión? Gracias, Lilia. ¿Alguna opinión? ¿Cómo vamos todos? Un mensaje por audio para saber cómo van. O por chat. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Hace un rato atrás usted propuso que se podían realizar encuestas, ¿no?, para averiguar las causas de ciertas, de ciertas debilidades, ¿no? Para este tema también se podría utilizar lo mismo para saber por qué esta identificación que hemos hecho o que se ha hecho, cuáles son las causas de tal cosa, tal otra. Se podría hacer ¿qué instrumento se debería utilizar para averiguar las causas del tema que hace poquito usted ha hablado? Bueno, en realidad, hay que ver un poco la sintomatología, que sí podría ser bueno alguna encuesta, cuando uno toma alguna información inicial y que de pronto quiera tomar una información que me refleje cada uno de los CGE. Puede ser importante esto, pero a veces conviene trabajar en focus group o en grupos focales que, debido a la identificación de las situaciones propias de la institución educativa, como por ejemplo ya conocido que a veces hay salones que representan una mayor dificultad, conviene a veces hacer focus group con los padres de familia para poder tomar información. Por lo tanto, ya ahí, en este caso, ya cambia un poco la estrategia, la metodología de recoger información, como puede ser, pues, ¿no?, una entrevista en equipo que tiene preguntas específicas al respecto,
¿no? O una entrevista personal por la sintomatología representada. Ustedes veían que en la lectura que he realizado, la institución educativa logró rescatar o evitar, ¿no?, la deserción o el retiro de un estudiante de solo porque han tenido una entrevista más personalizada con el estudiante, o situaciones que son coyunturales por problemas que hay dentro de un aula, como el caso que yo les estaba narrando, que por más que el director no quiera verlo, eh, está tan mal el docente, que lo único que está haciendo es prolongar la agonía de los estudiantes dentro del aula, y lo que tendría que hacerse es inmediatamente una reunión para tomar información de qué es lo que está pasando. Entonces, sí vale la pena hacerlo a través de algunas encuestas personales, pero en otros casos también conviene hacerlos grupales, porque hay información que a veces se diluye de manera individual cuando se trata de tomar alguna información grupal. Entonces, aquí se podría aplicar algunos cuestionarios, alguna técnica de entrevista, ¿no?, o una encuesta a padres que pueda estar agrupados y que permita, obviamente, recoger información. Esto tiene que ver directamente con una mirada más, digamos, más precisa para la toma de información. ¿Cómo se hace esto, no? Y usualmente aquí nos basamos en información cuantitativa que estamos tomando. Tomamos información cuantitativa de cómo están los estudiantes, ¿no?, por qué el rendimiento está tan bajo, qué está pasando con los docentes. Tomamos información cuantitativa y decimos, bueno, para tomar información cualitativa conviene de pronto hacerlo de otra manera, hacer focus group o entrevistas personales, entre otras. Es un poco lo que Pierre está comentando, es identificar las debilidades para tomar medidas de intervención, los cuestionarios, técnicas de entrevista, encuestas a padres. Esto en realidad es muy importante, en realidad es muy importante. Deberíamos estar bien afinados para esto, para estos puntos. Entonces, la estrategia es vital. En la actualidad, la toma de data, que usualmente se utiliza por internet para los lugares que hay acceso, bien, pero en muchos casos, para poder recoger una información más precisa, hay que darse un poco el tiempo de llamar a las personas para que le puedan decir qué es lo que está pasando. Si no, vamos a seguir teniendo estos problemas y no reflejando lo que realmente sucede, sino tomando chispazos, ¿no?, de la realidad. Y finalmente no se logra completar bien el PI porque solamente se tomaban unos puntitos nada más, ¿no? Y sí es importante diagnosticar bien tomando información precisa. Espero soy haber Muchas respondido. gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso del que ya estamos justamente abordando es la formulación de los objetivos y las metas. Para aquí, estimados amigos, o sea, como ustedes se dan cuenta, hacer un PI, tener las ideas generales está muy bien, concretarla tiene su reto, porque a la pregunta que han manifestado, ¿cómo podríamos hacer para recoger esta información? La información cuantitativa la vas a tener, vas a solicitar, te pueden ayudar a la forma de sistematizar. La cualitativa, que corresponde justamente en dónde está la situación y en cómo podríamos tomar detalles al respecto, podría ser uno de los aspectos más dificultosos y que nos va a tomar un poco más de tiempo, pero que sí es muy riquísimo porque nos va a ayudar a enfrentar las situaciones mortales. Y para identificar ello, como hemos dicho anteriormente, hacemos nuestro cuadro de resultados y de causas. Ante la problemática priorizada, si querés decirlo así, identifiqué un problema. Mi problema es que mis estudiantes están teniendo un bajo rendimiento académico, si quiero decirlo de esta manera, en comunicación y matemática, por múltiples aspectos, ¿de acuerdo? Muy bien. He examinado a los docentes tienen buena metodología, pero de pronto se llega a un nivel, exigido a un nivel, hay que adecuar el proceso de aprendizaje. Perfecto, muy bien. Ahora, buscar las causales para poder enfrentar. Y una vez que uno ha tomado de raíz y dice, este problema lo voy a
priorizar, porque afecta directamente a los logros, a los resultados del aprendizaje, va a ir al corazón de ello. Entonces lo enfrento directamente y lo redacto para que pueda yo a partir de allí. Entonces, por eso es que cuando se realiza el diagnóstico, una vez que ya está claro, la comunidad educativa plantea estos objetivos. Redactar objetivos para nosotros que somos docentes no es muy complicado, pero sí es importante aclarar que en este caso, más allá de la estructura como tal, y más allá del verbo en infinitivo que lo tenemos aquí, sí es interesante no solamente colocar el contenido, sino mejorar el logro, los aprendizajes o la permanencia, la combinación oportuna de los estudiantes. La condición aquí se vuelve muy importante, ¿no? De pronto pertinentes al contexto y las necesidades del aprendizaje, según el grado nivel, o mejorando la convivencia escolar, ¿no? O identificando a los rezagados, ¿no? O aquellos que están en el abandono escolar. Aquí la condición es importante porque es un aspecto que influye directamente en el logro o en el proceso del logro, la meta de la gestión escolar, que no es otro que lograr el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de manera integral. Por eso, cuando redactamos el objetivo, hay que tener mucho cuidado en la condición que vamos a colocar, porque esta condición está referido al análisis que se ha realizado para encontrar las causas del problema, ¿no? Por eso es importante. O sea, no es vago, no es vago. Es muy importante. Incluso nos va a ayudar a poder potenciar las acciones propias que deriven de la relación objetivo. Esta diapositiva, esta imagen sí está lista, está ahí justamente en la sección 4, ¿sí? Está ahí. Entonces, ante este hallazgo, ¿no? Aquí hay que formularse dos cosas. Uno, que ya estamos pensando que la identidad institucional, ¿no? Se debe alcanzar en el mediano plazo y que la IE debe avanzar en este cumplimiento. Por eso que cuando yo planteo los objetivos, miro si es que con mis objetivos voy a lograr la misión y la visión que estoy planteando como institución. Vamos a mirarlo específicamente con la misión, que es un poco más cercano, y que los demás instrumentos de gestión escolar pueden participar de alguna manera, pero obviamente según la responsabilidad que le corresponde. El PAT en lo que corresponde. Muy bien, entonces, sugerimos en este caso que el planteamiento de los resultados, si voy a plantear objetivos que estén vinculados CG1 y CG2, debemos tener cuidado en realizar bien el diagnóstico y el equipo tiene que incorporar otros aspectos para que se puedan plantear. Aquí tenemos un ejemplo de redacción para los objetivos del CG1 y CG2. A veces decimos que es inamovible, pero en realidad no es así. A ver, por ejemplo, decir, unos objetivos institucionales al CG1 y al CG2. Mejorar el logro de aprendizaje de las y los estudiantes, o de los y las estudiantes, en correspondencia a las demandas del entorno y a las necesidades de aprendizaje según el grado y nivel. Y garantizar la permanencia y la culminación oportuna de la educación básica de las y los estudiantes de la IE, según los factores de riesgo de abandono escolar identificados. Si aquí examinamos rápidamente estos objetivos, luego lo mencionaremos en relación a los indicadores que están acá abajo, ¿de acuerdo? Y decimos que yo debo mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes en correspondencia con las demandas del entorno y las necesidades de aprendizaje según el grado de nivel. Aquí estoy poniendo una condición que se entiende que ha sido identificada como tal, que pertenece obviamente al diagnóstico de la institución educativa. En este caso, la condición es que de pronto hay que cuidar las demandas del entorno, algo está pasando allí, ¿de acuerdo? ¿No? Y que hay que ver las necesidades de aprendizaje según su grado de nivel. De pronto está en ese proceso de ir mejorando en el proceso de aprendizaje por este desfase que ha habido en ese tiempo de pandemia y que necesitan alcanzar el nivel del estándar que está exigiendo el Ministerio de Educación. Por lo tanto, van a requerir una mejora en el grado y en el nivel de aprendizaje y habrá que hacer su reforzamiento. Eso según la realidad de una institución educativa. Pero puede ser que en otra institución educativa puedan encontrar que hay que mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes
en correspondencia o con el cuidado del acompañamiento de la convivencia escolar. También puede suceder. Eso obviamente en relación a lo que uno espera que logre que sea educativa relacionado lógicamente con acciones. Muy bien, muy bien. Vamos a plantear unas metas que debemos de considerar y para eso tenemos unos indicadores. Ya sabemos que los indicadores en todas las circunstancias son unas medidas que nos van a identificar, nos van a facilitar identificar hasta qué punto estamos avanzando según nuestros objetivos institucionales. Si yo tengo un objetivo y para que pueda ir progresivamente, planteo mis indicadores. Entonces, muy bien. ¿Ustedes quieren trabajar más sobre indicadores? Pueden ir a la resolución viceministerial 011-2019, que lo tenemos también colocado allí en nuestro curso, pero ahorita vamos un poquito más al campo práctico, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar esta parte, porque en realidad sí hay que acotar un aspecto importantísimo cuando nosotros vamos a poner indicadores y vamos a trabajar con los objetivos. Y aquí sí se debe cumplir lo que justamente está aquí. Para poder redactar unas metas que a mí me iban a ayudar para lograr un objetivo, debo considerar, mi meta tiene que ser específica, medible, alcanzable y relevante. Por eso se habla del SMART, que en este caso la T sería de temporal. Entonces, a esta tipología de estas metas, a estas características de estas metas, que se le ha llamado SMART por sus siglas en inglés, debemos de tenerlas bien presente para yo poder elaborar mis indicadores de evaluación. De tal manera de que yo pueda decir, sí, es específico. ¿Por qué? Porque permite que la comunidad educativa lo pueda entender, lo pueda elaborar con suficiente tranquilidad. Segundo, que me va a permitir medir, es decir, tiene parámetros necesarios que logran el propósito de lo que obviamente quiero medir y que se encuentran debidamente cuantificados. Que es alcanzable porque me permite llegar a la meta esperada, porque se han logrado identificar todas las condiciones, humanos, materiales, entre otros. ¿De acuerdo? Es relevante, está aquí, porque responde a lo que se ha encontrado en el diagnóstico. Y ese es un factor muy importante y a veces se ignora. Y esto sucede, se ignora porque a veces no ha sido elaborado en común con toda la comunidad educativa, sino que responde al diagnóstico particular de uno y no debería ser así. Debe responder al diagnóstico de la identidad de la IE. Entonces, aquí hay que corroborar si es que se está cumpliendo con la misión de la institución y que si es que esa meta realmente corresponde a los diagnosticados. Por eso es que es relevante, es relevante. Y es temporal porque obviamente me señala cuándo se plantea cumplir. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos muy prácticos, por ejemplo, de lo que estamos conversando. Tenemos lo siguiente. Al 2020, incrementar en 20% el nivel satisfactorio de comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de secundaria. Ahí está. ¿Pudo haber redactado de otra manera? Sí, pero esta es la esencia, ¿no? Al año 2020, ¿de acuerdo? Es cuantificable, es medible, y se incrementara al 20%, ahí está lo medible, el nivel satisfactorio de comprensión lectora. Ahí está, es lo específico, aquí está, la satisfacción en respecto a la comprensión lectora. En estudiantes del segundo grado de secundaria, que justamente tiene que ver con lo relevante, ¿no? Y con lo alcanzable. Muy bien, tenemos otro, al 2020, ¿de acuerdo? Ejecutar el 100% del presupuesto de mantenimiento preventivo para brindar el servicio educativo en espacios seguros. Muy bien. Vamos a ver hacia un hito, porque también hay metas que pueden estar orientadas hacia un hito. Contar con 20 unidades de aprendizaje planificadas de forma colegiada entre los docentes del área de comunicación antes del inicio de cada bimestre. Eso es interesante.
Sería interesante, siempre y cuando corresponda al objetivo estratégico que obviamente se está planteando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí hay un aspecto importante que ya para poder luego mostrarles una información un poco más, y bueno, ya lo estamos mostrando, más gradual, sobre la meta de los resultados, en qué tiempo podríamos desarrollar. Por ejemplo, si yo digo, al 2022, incrementar el nivel satisfactorio de las y los estudiantes que participan en las pruebas de ESE, ¿no?, en la M de primaria y secundaria, en un 14% al 50% con respecto a los resultados del año anterior, que fue el 36%. Entonces, acá pongo mi indicador del CG 1 y 2, número y porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio. Tu fuente de verificación es la S o muestral, la M, y su línea base está en un 36%. Tú metes el 50%, entonces vas marcando, ¿no? Yo estoy al 36%, quiero llegar al 50%. En el año 1 voy al 40%, en el año 2 al 44%, en el año 3 al 48%, y en el año 4 al 50%. Entonces voy midiendo, voy buscando, ¿no?, que mi meta sea mensurable en el tiempo, según obviamente lo que estoy planificando. Al cuarto año, 2022, reducir al 6% el número de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño en la S, tanto para primaria y secundaria, con respecto al resultado del año anterior. Muy bien, entonces tenemos el número o porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel menor de logro, lógico, donde mi línea base es de 18%, ¿de acuerdo? Y mi meta es reducirlo al 6%. Entonces comienzo al año 1, 15, 12, 9 y 6, según como pueda hacer su proyección en el tiempo. Muy bien, ¿no? Y un ejemplo más sería, al 2022, reducir al menos el 8% el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios, identificando oportunamente, los estudiantes en situaciones de rezago escolar. Pero estamos hablando de reducirlo al menos al 8%. Entonces, vas a buscar la reducción del número o porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios con relación al número de matriculados al inicio del periodo lectivo. ¿Qué tienes para ello? Tienes la nómina de matrícula, las actas de evaluación, tienes el CIAGIE. ¿Cuál es tu base, ¿no? ¿Cuál es tu línea base? Tu línea base es el 22%. Entonces, tienes que reducir hasta por lo menos al 8% este porcentaje de estudiantes que abandonan los estudios. 22% es alto, así que vamos a ver cómo va. La TEA, ciertamente que va a llegar hasta el 8%. Eso plantea al 18, al 15, al 11 y al 8%. Entonces, hasta aquí, estimados amigos, ¿cómo vamos? Mabel, Noemí, Alejandra, Todo Marcelina. muy sencillo, profesor, muy bien explicado. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Javier. Ya estamos finalizando este tiempo de formación. Gracias. Marcelina, gracias. Gracias, María. ¿Alguna cosita más? Muy bien, Elizabeth, gracias. Muy bien. Entonces, gracias. Sí, todo se encuentra en el Classroom, Liz. Todo se encuentra concretamente en el Classroom en cada una de las semanas. Y se encuentra todo el material. Bien, entonces un poco para poder cerrar, ¿no? Quería mostrarles también, permítanme un instante, antes de cerrar esta sesión. Aquí en el Classroom, les he colocado en la sesión número 4
la guía que he estado justamente conversando y está también la guía resumen. En la guía resumen van a tener, como ustedes ya lo están observando, me voy a ir directo al tema directamente. Disculpen que pase, el tiempo nos está ganando, nos queda ya 3 minutos, si no me equivoco. Y acá nos da una visión bastante sintética de todo lo que hemos visto. Está referido aquí al diagnóstico, está referido un poco también aquí al acceso y permanencia de los estudiantes que están justamente en el CG1 y el CG2. Está la tabla de la información cuantitativa y cualitativa, resumido, digamos, todo lo que hemos hablado, que es muy importante, ciertamente, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera nos va a dar una visión más sintética de todo lo que hemos dialogado. También encontramos aquí en esta sección el CG3, el CG4 y el CG5 que corresponden al diagnóstico de las necesidades con el recojo de información cuantitativa y cualitativa. Un poco para sintetizar y para que también podamos de alguna manera verlo de bloque, por dónde va el objetivo del diagnóstico para tener las fortalezas y debilidades que está referido al funcionamiento de la IE, porque es interno. Y, lógicamente, cuando yo voy a tomar información cualitativa al respecto de las oportunidades y amenazas, también me encuentro aquí de esta manera, que de pronto lo sintetiza y que nos puede ayudar a poder concretar algunas ideas, ¿no?, más precisas. En este caso, aquí vas a encontrar en la página número 15 la distribución del CG 3, 4 y 5, el CG1 y CG2, si ya vas a plantear las fortalezas y debilidades. Un poco lo que habíamos estado conversando sobre las consideraciones del resultado del diagnóstico, cuando ya estás localizando, si es que en el CG3, respecto a la calendarización, CG4, al acompañamiento y monitoreo, CG5, la convivencia escolar, ¿cómo estamos?, ¿no? Y obviamente apuntando a los resultados del CG1 y CG2. Luego vas a encontrar que se entiende que aquí ya has concretado esos resultados y has visto las causas que hemos conversado. Vas a concretar con la redacción de los objetivos, porque obviamente ya estás movilizando, ¿no? Ya estás encontrando que de pronto hay aspectos que hay que mejorar y que ya localizaste con tu comunidad educativa, que este aspecto X, Y o Z, sí hay que mejorarlo porque has encontrado de que hay una alta incidencia y tienes que priorizar. Y comienzas a redactar los objetivos. Entonces aquí vas a ver una propuesta de objetivo del CG1, del CG2. Acuérdate siempre que es el verbo, el contenido y la condición. Y cuidado que hay que cuidar, para la redundancia, que obviamente esté recogido del diagnóstico. Y vas a encontrar aquí los elementos del SMART, que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, para esta redacción de estas metas que deben ir progresivamente, estos objetivos que hay que medirlos progresivamente en el tiempo para que pueda alcanzarte en los años que va a durar tu PI. Muy bien, y que luego de alguna manera entrarán como parte del pack de los elementos. Muy bien. Y estos objetivos y metas, que son objetivos institucionales, como lo hemos mencionado, no los distribuyes en los años que vaya a durar, como se ve en esta estructura que estamos observando. Muy bien, y esto sería un poco el resumen de todo lo que de alguna manera estamos trabajando y que nos va a ayudar a poder elaborar adecuadamente nuestro PI. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero con las consideraciones del caso, si es que hay alguna pregunta, por favor, con gusto para poder atender. Muy bien. Entonces yo les agradezco inmensamente la presencia de cada uno de ustedes. Agradecerles también a todo el equipo de EduRed, que justamente ha hecho posible todo este trabajo para poder estar comunicados en este tiempo y que se hayan fortalecido ustedes significativamente con esta oportunidad de dialogar sobre el PI y sobre la incidencia en la planificación
planificación estratégica de la institución educativa. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Están las 2 evaluaciones. Desarrollenlas con calma. Hay suficiente material para que ustedes puedan fiar y puedan ustedes lograr la meta esperada, y que en todas las situaciones pues tengan los éxitos profesionales, y por qué no alguna oportunidad nos encontremos y también podamos seguir compartiendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, y me despido. Su servidor Ricardo Victorio, para que en otra ocasión siempre poder ayudarles en lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Que le vaya muy bien, éxitos. Muchas gracias, María. Por favor, redes sociales, y luego les doy las pautas para que puedan, pues, aquellos que desean certificarse con el curso. A ver, por favor, si se pueden animar a aprender sus cámaras. Para hacer una fotito también. Pero no la escuché muy bien, parece que su audio tiene un poquito de dificultad. ¿Tú me escuchas? Ahora un poquito mejor. Sí, ok. Por favor, Se prendemos escucha sus cámaras. entrecortado, señorita. Ok. A ver. ¿Mejor? A ver, ¿quién más se anima a prender su cámara? Un pantallazo allí, un print. A ver, ¿alguien más? El profesor Ricardo, Karina, Erika. Ahora sí. Entrecortada, ¿no? Ya el profesor Juan prendió su cámara. ¿Quién más? Leslie, Beatriz también veo ahí. Erika, María. Ya, ok. Vamos a hacer un print. Sonría. Se ha congelado la cámara. Por lo visto sí, por lo visto sí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a cada uno de ustedes. Estoy tratando de enviar algunas fotos de cada uno de ustedes que están presentes. Gracias, maestro Ricardo, más bien a usted por toda su gran sapiencia y su ponencia. No, gracias a ustedes, y ya sabemos que en esta vida no hay muchas cosas nuevas, sino la oportunidad de compartir entre todos, para enriquecernos y también todos mejorar. Gracias a cada uno de ustedes.